amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, traemos la partida que le dio Aronian el pase a la final cuando derrotó al gran maestro Leinier Domínguez en la primera partida de su encuentro personal. Este encuentro comenzó con D4, D5, C4, D por C4 y ahora Aronian escoge la línea E4 en lugar de las tranquilas caballo F3 y caballo F6 utilizadas por Leinier en otras partidas, no solamente obteniendo empates sino también victorias. Aronian escogió esta línea puesto que no desea entrar en variantes tranquilas, sino en un juego más complicado. Leinier respondió con B5. En lugar de ello existen las continuaciones E5, así como C5 y el desarrollo caballo F6. Esta es la línea que seleccionó Leinier, que no está mal, por supuesto, y es teórica, a lo que respondió Aronian inmediatamente con el ataque al peón de B5. C6, A por B5, C por B5 y caballo C3. En lugar de caballo C3 existe otra línea teórica que es B3, con lo cual se ataca la cadena de peones de las negras en el ala de dama, pero esto da líneas aproximadamente iguales. Luego de caballo C3, dama B6, caballo D5, dama B7 y alfil F4. Las blancas están amenazando un jaque doble, ganadora de la calidad, que le daría ventaja. El negro, para tratar de continuar su desarrollo, devuelve el peón con E5. De esta forma, el alfil de las blancas tiene que ir a esa casilla, alfil por E5, para poder continuar con la amenaza de caballo C7. Y las negras juegan caballo D7 y alfil F4. Sigue caballo de G a F6, caballo C7 es prácticamente lo mejor. De lo contrario, tendrían que cambiar en F6 y las negras quedarían muy bien. Rey D8, caballo por A8, dama por E4 jaque, caballo E2 y dama por A8. Las negras han entregado la calidad por un peón, pero tienen un buen juego. Ambos reyes de momento están en el centro del tablero y la posición es compleja, pero las negras están con compensación. Aronian continuó con F3, cuya idea es en un futuro darle el escape al rey a F2, desarrollar su alfil a E2, pasar la torre y darle vida en la columna E. En lugar de F3 también se ha jugado en este momento caballo C3 atacando directamente el peón de B5. Tras F3 el gran maestro Leinier jugó caballo D5, alfil G5 jaque. Esto es una novedad que fuerza el siguiente movimiento. Anteriormente se había desplazado el alfil directamente a D2, alfil D6 y rey F2 con iguales posibilidades. El blanco tiene calidad de menos, pero las negras tienen un peón y mucha actividad y desarrollo en sus piezas. Esa era lo que se había jugado anteriormente. Ahora, Aronian juega esta novedad, que es un jaque rey, prácticamente forzando a las negras al movimiento F6. Este movimiento tiene sus inconvenientes, pero es necesario hacerlo. En primer lugar, se debilita la casilla E6. En segundo lugar, se está quitando esta casilla de F6 a uno de los caballos, o incluso en un futuro al alfil que pueda venir de E7 a F6. Son posibilidades. Además, que también debilita los peones del ala de rey, puesto que este peón de H7 en algunas variantes con dama C2 es atacado y pueden
quedar debilidades en este sector del tablero. Así que es un razonamiento de Aronian muy interesante. Después de F6 siguió la retirada alfil D2. El negro alfil D6, caballo G3. También aquí se puede considerar caballo C3, pero esto pudiera tener su inconveniente, en el sentido de que luego de caballo por C3, B por C3, las negras juegan caballo B6, y existen varios planes aquí por parte de las negras. Primero, pueden instalar su caballo en la fuerte casilla D5. En segundo lugar, pudieran también llevar a cabo un plan de alfil D7, caballo A4, con la idea de evitar alfil C4, puesto que el caballo de A4 estaría defendido por el alfil, y de esta manera posteriormente poner en marcha los peones del ala de dama con A5 y B4, previa ubicación de la dama tal vez en D5 para sobreproteger el peón de C4. Son ideas que se me ocurren que pudiera existir en esta posición. Vamos a ver cómo continuó Aronian con caballo G3, que en realidad mantiene más piezas en el tablero y posibilidades de ataque. Este caballo desde aquí puede saltar tanto a F5 como a E4, como si es necesario a la casilla H5. Son más posibilidades, y mientras más piezas existan en el tablero, más chances tiene de atacar. Luego de este movimiento del caballo G3, dama B8, atacando directamente el caballo de G3 para ganar otro peón, pero esto es defendido con el rey en F2, que era uno de los planes del blanco cuando jugó el peón a F3. Ahora, torre E8, movilización del último efectivo pesado de las negras, alfil E2, alfil C7. Esta jugada está bien, puesto que se puede quitar de cualquier amenaza del caballo de F5 o a E4. Torre 1, y ahora sí que Lenier lleva a cabo el plan erróneo y traslada su alfil a B6. Este alfil en realidad está muy bien conjuntamente con la dama apuntando al flanco de rey, y evita que el blanco pueda jugar lo que ocurrió en la partida rey G1 y rey H1. Lo mejor para el negro en este momento era el avance a 6, manteniendo iguales posibilidades. El peón está sobreprotegiendo B5, que es importante, como veremos más adelante en una de las líneas que ocurrieron. Este peón de A6 está defendido por el alfil, y la dama y el alfil se mantienen, como dijimos, presionando en esta diagonal. Mientras tanto, los caballos negros están bien posicionados, sobreprotegiendo a su rey, que está en el centro del tablero. Después de alfil D6, que ataca directamente este peón, tal vez Lenier pensó que ese peón había que defenderlo y no hay posibilidades de hacerlo de una forma eficaz. Pero ahí es donde estaba el secreto de Aronian: llevar su rey a un lugar seguro con rey G1. Lenier aprovecha que el peón de D4 está atacado para ubicar su caballo en el centro del tablero. Ahora, existían otras dos posibilidades, ambas también favorables al blanco, como por ejemplo la captura directa del peón alfil por D4, rey H1, alfil B6 y dama C2. Ahora vemos aquí que la dama está atacando directamente a este peón, se está amenazando en un momento dado B3 para abrir esta diagonal del alfil y
atacar el peón de B5 que está débil. Si hubiera estado defendido por el peón de A6, esta jugada hubiera sido tal vez no tan efectiva como en este momento. Pero veamos la otra posibilidad, donde las negras jueguen dama C7. Seguiría igualmente rey H1. Esta jugada es muy importante para el blanco, puesto que su rey en esta casilla está súper protegido. Seguiría ahora A6, pero ya las blancas pueden rápidamente jugar F4. Observen la diferencia del alfil que está en B6 en lugar de D6. Con el alfil en D6 en esta diagonal, este avance no hubiera sido posible. Ahora no es bueno capturar el peón de F4 con el caballo debido a la siguiente línea: caballo H5, caballo por H5, alfil por H5, torre por E1 jaque, dama por E1, G6 y dama E6. Aquí se ve la deficiencia de la estructura de las negras cuando el blanco, por medio de la maniobra alfil G5 jaque, forzó el avance F6. Las negras aquí están en una situación bastante delicada. Por lo tanto, esa captura no era bueno, puesto que aquí la ventaja es ganadora, a diferencia de F4, que es una clara ventaja del blanco. Pero continuemos con la partida con caballo E5, a lo que fue respondido rey H1. El rey aquí se encuentra perfectamente y el blanco tiene las manos libres para maniobrar contra el rey de las negras. Caballo C6, B3, un golpe importante en esta posición, puesto que al abrir el juego el rey de las negras está más en peligro por estar en el centro del tablero y no tener un resguardo seguro. Después de B3, C3 y alfil por B5. Vemos que este peón de B5, si se hubiese defendido anteriormente con A6, no hubiera estado a merced del alfil. Ahora, después de eso, se está atacando el caballo, que fue defendido con alfil de 7. No hay mucho donde escoger ya en esta posición para las negras. Por ejemplo, simplificar las torres en E1, seguiría alfil E1, caballo por D4 y alfil C4. Con lo cual se elimina el caballo defensor del peón de C3 y se abre la columna D. Observe que también la columna E está abierta y las blancas tienen una clara ventaja, prácticamente ganadora en esta posición. Por esa razón, Lernier decidió desarrollar su alfil y siguió torre por E8 jaque, alfil por E8 y alfil E1. Aquí existía otra continuación de interés, que era, por ejemplo, alfil por C6, alfil por C6, alfil por C3, caballo por C3, dama C2, alfil por D4, dama D3, caballo B5, caballo F5, dama B6, torre D1. Con lo cual se recupera el material entregado y el blanco va a quedar con una calidad de ventaja limpia en un final completamente ganador. Eso era una línea más bien de máquina, no de humano, como alfil E1, que fue lo realizado por Aronian. Luego de ese movimiento, caballo por D4, esta captura de peón va a permitir siempre la apertura del juego y eso favorece al blanco. Alfil por E8. Una jugada intermedia C2. Pero esto no soluciona ningún problema. En caso de rey por E8, sigue tranquilamente dama D3 con ataque a los peones de C3 y de H2. El alfil puede capturar libremente en C3 con una posición ganadora para las blancas. Después de la jugada intermedia C2, siguió dama D3, rey por E8, alfil D2.
Este movimiento disminuye la ventaja. Pienso que tal vez haya escasez de tiempo en este momento y no se puedan encontrar los mejores movimientos. Por ejemplo, en lugar de alfil D2, era de considerar caballo E2, eliminando el defensor del peón de C2, sin ningún temor. Una continuación como mejor para las negras sería dama E5, caballo por D4, alfil por D4 y ahora torre C1, con lo cual el peón de C2 caerá inmediatamente con la captura de la dama en esa casilla. Observe que también la dama está mirando al débil peón de H7, pero de momento eliminar el de C2. Luego de alfil D2, dama E5, centralización. Las negras aquí tienen cierta actividad. Ellas claramente que están preparando alguna trampilla. Torre C1. Claro, la trampa está en que sería un grave error torre E1 para ganar la dama, puesto que después de eso seguiría dama por E1, alfil por E1 y el peón de C2 se transformaría en dama. Por lo tanto, es una posición perdedora para el blanco. Por esa razón, torre C1 es la jugada correcta. F5, dama C4. Ahora sí se está amenazando fuertemente torre E1 y ganar la dama, puesto que la casilla C1 estaría defendida por la dama de C4. Por esa razón se jugó ahora caballo E3, cubriendo la columna, pero esto es un grave error que define ya rápidamente el encuentro. Aquí existen otras dos posibilidades. Una era rey F8, que es errónea también debido a torre E1 y el rey de las negras puede caer en un fuerte ataque. Así que la otra jugada era, en lugar de caballo E3, el movimiento F4, que era una posibilidad para darle un buen soporte al caballo en dicha casilla. Y las negras aquí estarían bien, estarían seguras, no habría muchas posibilidades de las blancas de obtener una ventaja ganadora inmediata. Después de caballo E3, el juego finalizó bastante rápido con dama C8 jaque, rey F7, dama D7, rey G6, F4, una jugada de desviación. Ahora siguió la retirada dama E6. Claramente que no es posible, o mejor dicho, es posible, pero si se hace la captura dama F4, entonces seguiría este jaque doble. Se da jaque rey y el caballo de E3 saldría del tablero, sería capturado. Por eso retrocedió Lernier con dama E6 y siguió el cambio dama por E6, caballo por E6, caballo E2, caballo G4 y G3. Un buen movimiento para darle un escape al rey y salir hacia el centro del tablero. Y siguió el negro con caballo C5 y B4. Una jugada que conserva un peón en el ala dama que es muy importante. Luego de caballo D3, torre por C2, caballo de G a F2, rey G2, caballo E4 y caballo C1, se fuerza la simplificación de una de las piezas negras y su actividad merma considerablemente, por lo que el final será fácilmente ganador y Domínguez abandonó. Espero que hayan disfrutado de esta partida y nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudy. Chao.